Muchas gracias. Tengo el problema de que a veces me emociono mucho y no le doy fin a mis pláticas, pero voy a hacer todo el esfuerzo posible porque esta plática no dure más de 2 horas, ¿verdad? Entonces, nada más les encargo no cabecear demasiado. Bueno, miren, les voy a empezar con una anécdota para derretir el hielo. No precisamente, ¿verdad? A mí me tocó trabajar como arquitecto aquí en la Dirección de Obras Públicas Municipales, aquí arriba, hacia el frente de la calle Segunda, en el sexenio del 80 al 86. Y pues ahí estaba yo encargado de proyectos. Trabajé con el arquitecto Alfonso Padres, él era el director de Obras y Servicios Públicos Municipales. Y un junio de 1982, por poco y digo 1882, no me iba a equivocar con 100 años. En 1982, en junio, y día que no he podido precisar, pero en esa ocasión me tocó conocer al hoy doctor David Piñera, que es pues el fundador del entonces Centro de Investigaciones Históricas. Me llamó el arquitecto Padres, yo estaba en mi oficina y me llama, me presenta al doctor Piñera y me dice: oye, Toño, pues fíjate que aquí el doctor trae unos planos y para como parte de los eventos conmemorativos del aniversario de la ciudad, que iba a ser un mes después, y pues quiero que lo apoyes, que estos planos se presenten en unas que no sé si ahora les llamen, pero antes les llamábamos María Luisas, no sé por qué, son una especie de enmarcados, ¿verdad? Y luego alguien a ver si me dice por qué le llamaban María Luisa. Y bueno, no, pues claro que sí, y ya me tocó conocer al doctor Piñera y me entregó los planos. Bueno, me los llevé a mi taller y pues empecé a ver los tamaños y todo para hacerles enmarcarlos, ¿verdad? Y me tocó ver este plano. Eran planos interesantísimos, históricos de la ciudad de Tijuana. Pero este plano llamó mi atención y me le quedaba viendo y dice: bueno, ¿esto cómo para Tijuana esto? Me le quedaba viendo a las diagonales, ¿verdad? Porque lo más común pues es la cuadrícula, esa la encontramos en todo el mundo. Pero las diagonales son de una época muy precisa, son una influencia de más que nada de fines del siglo XVII, XVIII y siglo XIX. Entonces, a partir de ahí me nacieron una serie de preguntas. Yo les preguntaba a los colegas arquitectos y pues no me sabían contestar, ni siquiera conocían el plano. Fue todo un éxito la presentación, déjenme ponerle paréntesis a esto, porque por primera vez se mostraron planos históricos de Tijuana, se presentaron aquí en el patio, aquí se montó todo. Y le preguntaba a los historiadores, que eran unos cuantos, 2 o 3 máximos los que yo conocía, y pues tampoco me sabían decir, bueno, ¿por qué las diagonales? Yo había visto un poquito de esto cuando estudié arquitectura. En historia de la arquitectura pues le enseñan a uno historia del arte, historia de los estilos, del urbanismo y de la arquitectura en sí. Pero ahí, a partir de ese momento, yo le echo la culpa a este plano de que a partir de este momento fui dejando poco a poco la arquitectura, la construcción, vamos a decir, la construcción, porque traía ahí unas obras, y me fui metiendo poco a poco a la historia, a la historia, hasta que de plano caí así como caen los insectos en esos papeles pegajosos, así caí yo, y hasta la fecha. Entonces, todavía sigue cautivándome el plano.
Estamos hablando de, ¿qué? 34 años de ese junio de 1982. Y en marzo pasado presenté mi tesis que una buena parte trata sobre el plano. Y ya ha habido avances, buena parte de los avances sobre el autor del plano, pues se los debemos aquí a Gabriel Rivera. Antes de que se me pase, porque siempre se me pasa darle créditos a las personas, él de manera muy generosa me facilitó toda la información que consiguió en la Ciudad de México, un mes de estar por allá indagando en archivos y repositorios, toda la información sobre Ricardo Orozco, el autor. Sin embargo, todavía están planteadas, ya veremos, 2 o 3 preguntas que pues ahí se las dejo, a lo mejor alguien logra encontrar la respuesta, ¿verdad? La siguiente, por favor. Más o menos organicé la presentación en 3 partes. Yo también quería preguntarles, hace el mes pasado, o el antepasado, no, el pasado, di esta plática en el Secut. ¿Alguno de ustedes estuvo por ahí? Sí. Pues puede salir a dar la vuelta. No, Gabriel me pidió que diera de nuevo esta plática, pero pues lógicamente no es una calca de la anterior, sino que estuve buscando varias cosas y es lo que quiero compartir adicionalmente a lo que ya había comentado por allá. Miren, los documentos que teníamos a la mano desde aquellos 80s se publicaron, relacionados con Ricardo Orozco, se publicaron en este libro que se llama Documentos para la Historia de Tijuana, de la titulación del rancho a los inicios del asentamiento urbano, 1846-1910. Aquí vienen los autores, somos el doctor David Piñera Ramírez y un servidor. Lo publicamos en el 95, en 1995. Y estos documentos, pues, como todos los documentos, nos hablan en alguna forma del autor, nos dan ciertos rasgos, ¿no?, de la personalidad del autor. La siguiente. Uno de los, Ricardo Orozco, no sé si sepan cómo estuvo su participación aquí con los argüellos. Llegó un momento en que los argüellos se pusieron de acuerdo en cómo repartirse el predio del Rancho Tijuana. Estaba en litigio, estaba en pleito, en confrontación, porque a doña Pilar Ortega, la esposa del dueño original, Santiago Argüello, no sé por qué razón, esa es una de las preguntas que tengo, le vendió a su hijo, a uno de sus hijos, Ignacio Argüello, la mitad del rancho. Entonces los otros descendientes y herederos y coherederos, pues en alguna forma les afectó porque se metieron en un embrollo, en un litigio judicial. Ya había fallecido ya habían fallecido tanto el dueño como su esposa. Entonces el litigio fue entre un hijo y todos los nietos. A Ricardo Orozco lo contrataron para que elaborara los planos tanto del predio, este es el predio del rancho, de poco más de 10,000 hectáreas, y el plano urbano de la nueva población que no se iba a llamar Tijuana, que se iba a llamar Zaragoza. Este plano, aquí en este plano vemos cómo dividió Orozco entre los llamados herederos, llamados los Argüellos del norte y los del sur. O sea, estaba dividida la familia. Los del norte eran
más bien los del sur eran la descendencia de Ignacio Argüello, eran los que estaban alrededor de los hijos de Santiago Argüello, y los del norte eran todos los demás. Bueno, Orozco dividió el plano en 3 partes. Una primera parte para los Argüellos del norte, una segunda parte para los Argüellos del sur, y esta tercera parte para el pueblo. También, ahorita como vamos a ver, el pueblo lo dividió entre tanto los del norte como los del sur. Pero lo que quiero que se den cuenta aquí es lo siguiente. Este plano está fechado aquí abajo, ahí está la firma de Ricardo Orozco, y está fechado el 15 de junio de 1889. Y el 11 de julio fue cuando se finiquitó el litigio. Bueno, vean aquí el terreno destinado al pueblo. Como pueden ver, las curvas del nivel, todas estas son curvas de nivel, son cerros. O sea, Orozco era ingeniero arquitecto. Él dibujó todas las curvas de nivel más o menos de una manera pues bastante exacta. Y vean que en el plano dibujó, están las curvas de nivel que existen en la realidad. Es decir, él era una persona seria en su trabajo, era un técnico, era un profesionista serio, ¿no? La pregunta es lo siguiente, la siguiente, por favor. Ese es el plano de Zaragoza, que corresponde a esa tercera sección. Y aquí lo que pueden ver es que, o lo que no se puede ver, mejor dicho, son precisamente las curvas, digamos, las irregularidades topográficas. Entonces desde aquí empiezo yo a identificarlo como una utopía, porque Ricardo Orozco pensó este plano en una superficie plana, pero ahí está la pregunta, ¿por qué? Si él conocía, ya les platicaré que estuvo aquí aproximadamente 1 año y medio en la zona, entre Ensenada, Tijuana y San Diego, y conoció muy bien el terreno, y la evidencia está en ese plano que hizo. ¿Por qué aquí en el plano urbano del pueblo Zaragoza no incluyó las curvas de nivel? No es posible que se le haya pasado, ¿verdad? Porque pues es para un ingeniero las curvas de nivel son básicas, es donde se sostiene todo lo que va a proyectar, ¿verdad? Entonces la mitad de ese plano está sobre curvas de nivel, o pudiera estar, pero pues nunca lo estuvo, ¿no? El pensamiento de Ricardo Orozco era muy racional. Él estaba entrenado a pensar las cosas de manera racional. Incluso en uno de los documentos que se integraron al expediente del litigio, él explica la diferencia entre las medidas antiguas que dejarían de usarse y el sistema métrico decimal, sistema moderno de medidas. Ustedes saben dónde surgió el sistema métrico decimal. En Francia, exactamente. Entonces él se da a la tarea de explicarles ahí en el documento a qué equivalen y por qué, y toda una explicación muy interesante. Porque antes se usaba puras medidas antiguas aquí en la región. La siguiente, por favor. Este plano, pues yo ya de los 80s, en 1988, publiqué un primer artículo sobre el plano en esta revista que se llama Me Llevó. Y le puse un subtítulo muy interesante, un poco parecido al de hoy. En esta ocasión le puse Mapa del pueblo Zaragoza del rancho de Tijuana. ¿Utopía o realidad? Entonces, aquí me hago la pregunta y hoy pues hablo de que está entre ambas, ¿no? Es entre la utopía y la realidad, ¿verdad? Entonces, me di a la tarea de analizar el plano
hasta donde la imaginación me permitió, y ahí lo que alcanzamos a ver es que una parte del plano urbano, esta parte, se dividió entre los Argüellos del norte, que es esta, y toda esta parte le correspondía a los Argüellos del sur. Para que se ubiquen aquí, bueno, está la línea internacional, el centro del plano corresponde más o menos donde está la escuela Miguel F. Martínez, aquí en el centro. Y esta es la Plaza Santa Cecilia, esta es la calle Primera y esta es la Avenida Revolución. Entonces yo empiezo a analizar todos los aspectos físicos. La siguiente. Las diagonales. ¿Por qué la rompieron y construyeron sobre ellas? Esa es otra pregunta. Hay que hacer una lista de preguntas. Yo creo que más que respuestas les traigo preguntas, ¿no? Ese es el análisis de las diagonales. Eran dos grandes diagonales y 4 menores. Las dos más largas cruzaban por la Plaza Zaragoza, ubicada ahí donde está actualmente la escuela Miguel F. Martínez. Y las otras dos también cruzaban plazas de menor tamaño. Pero mira qué bonito ángulo, digo, como quiera. Yo quiero ver ustedes. Sí. Qué bonita. La siguiente, por favor. Pues esas son las verticales y las horizontales. A propósito, el tamaño de la traza es en la parte alta, o sea, en lo ancho, es de 2,5 kilómetros y en lo largo son 3 kilómetros. Es decir, tiene 7,5 kilómetros la traza, el proyecto, ¿verdad? La siguiente. También bueno, lo único que consideró de la realidad es, bueno, la línea internacional, el río, a futuro una vía del ferrocarril, pero según yo aquí consideró la única vialidad que había en esa época, que es pues era el camino que unía la Alta con la Baja California, que pasaba por donde ahora está el Callejón Z, según yo, ¿verdad? Y la tomó en cuenta, y si se fijan, vaya esta cosa, esta diagonal es la única que existe fuera de la simetría de las otras diagonales. Es la única parte donde está esta diagonal. Aquí no está, ni acá, ni acá. La siguiente. Los diferentes tamaños de las manzanas. Aquí hay un argumento a favor de la opinión que tengo yo, de que no tuvo la influencia dominante de las trazas diagonales que sí existieron en Estados Unidos, porque a la hora, o sea, en Estados Unidos las trazas más que nada eran bienes de consumo, es decir, eran para vender los terrenos, ¿no? Los lotes. Imagínense, una diagonal produce una serie de lotes triangulares que son muy difíciles de vender. Entonces, desde el punto de vista práctico, pues no funciona, ¿no? Tiene otra intención la diagonal, ¿verdad? Era masón él, ¿verdad? Esa es otra pregunta, es la liga que hay con la masonería. Yo he hecho croquis y todo para sacarle los símbolos, supuestamente. Eso, esta Blanquita, esta muchacha que antes asistía a todas nuestras conferencias, pero ahora... Sí. Sí. Ella fue la que me abrió los ojos ante esa perspectiva. ¿Qué antecedentes pudo haber tenido esto de la masonería? Bueno, es muy difícil encontrar información sobre la masonería, ya le busqué y wow. Digo, ¿por qué está el trazo y lo que dice Sí. todo allá, verdad? Sí. La siguiente. Bueno, aquí hay unos datos biográficos de Ricardo Orozco, proporcionados por Gabriel Rivera,
Él nació en el 41 en Colima. A los 19 años ya es un alumno dentro de la Academia de San Carlos. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Presentó su examen profesional a la edad de 24 años y tenía los dos títulos, ingeniero civil y arquitecto. Fue un periodo ahí en la academia en que durante 5 o 6 años se impusieron esos títulos, se ofrecieron esos títulos y después lo eliminaron. Yo creo que el argumento es muy parecido a los que critican a esa profesión que existe en el Instituto Politécnico Nacional de ingeniero arquitecto. Los famosos trolebuses. ¿Ustedes saben por qué les dicen trolebuses? Porque ni es tren, ni eso. Ni es ni autobús ni tren, ¿verdad? Y pues yo, a mí me consta que si difícilmente, yo me eché 5 años de arquitectura y difícilmente sale uno, o sea, sale uno barnizado con ciertos conocimientos de arquitectura. Difícilmente podría uno combinar la ingeniería, que es otro mundo, dentro de la misma carrera, pero en fin. Entonces, básicamente sus trabajos, es lo que he comentado yo con Gabriel, que todos sus trabajos relacionados con el ferrocarril, con los caminos, con el saneamiento de las aguas residuales de la Ciudad de México, con puentes, son de carácter, o sea, procedentes de la ingeniería civil. En realidad yo no he visto hasta ahorita un trabajo que diga uno, este es de un arquitecto, y mucho menos de un urbanista, hasta llegar al plano de Orozco, el de Tijuana. Él llegó aquí a la región en 1888, tengo dudas si llegó en enero del 88 o un mes antes, en diciembre del 87, he estado revisando ahí unos documentos, pero vamos a decir que llegó en el 88, entonces de ahí saco yo de que pues ya tenía año y medio conociendo la región, porque lo primero que piensa uno cuando ve el plano de Orozco, ¿no? Pues el autor lo hizo a 3,000 kilómetros de aquí, como suele suceder con los proyectos que nos mandan de la capital, ¿verdad? Hay arquitectos que no conocen la región y mandan los proyectos para que se hagan. No sé si eso esté relacionado con el famoso puente, la nueva marimba que unos le dicen, ¿verdad? Bueno, él acompañó a un personaje interesantísimo, Manuel Sánchez Facio. Hay un libro que él publicó. Ellos venían como inspectores de parte de la Secretaría de Fomento, inspectores, o sea, para evaluar los trabajos de la compañía americana que estaba desarrollando Ensenada y gran parte del territorio de lo que hoy es el estado de Baja California. Había ahí unos problemas y los mandaron a ellos a averiguar a ver realmente qué estaba pasando, ¿no? Publicó unos documentos interesantísimos que es tan crítico con el gobierno que le encomendó ese trabajo que lo corrieron, ¿verdad? Pero ahí quedaron los documentos y por cierto se publicaron y ahí están a la mano, ¿verdad? Bueno, murió en 1895, 55 años de edad, pues o sea, realmente muy, muy joven, ¿verdad? La siguiente, por favor. La Academia de San Carlos. Aquí tengo que decir 2 o 3 cosas sobre la Academia. Esta institución fue fundada el 4 de noviembre de 1781 en honor al rey Carlos III, de ahí su nombre, en el día de su santo. Se empezó a impartir clases bajo el nombre de Academia de las 3 Nobles Artes de San Carlos: la arquitectura, la pintura y la escultura. Se invitó a grandes personajes de la cultura europea, entre otros, cabe mencionar a Manuel Tolsá, que formó parte del grupo de profesores que impartieron cátedra tomando en cuenta, fíjense en esto, los modelos franceses, ingleses y españoles. Franceses, ingleses y españoles como principal influencia. La siguiente.
Ahí está un grupo de maestros y de alumnos. Yo creo que esa foto es de fines del siglo XIX, pero nos da una idea a los maestros les desborda la sabiduría, ¿verdad? Como da impresión de que estaban en muy buenas manos los alumnos. Ellos muy sentados, ¿verdad? Cómodamente, y los alumnos pues parados. Está bien, digo, se ve mejor la foto así. Ahora, es importante también saber qué clases tomó Ricardo Orozco. Yo quería saber, bueno, ¿de dónde le llega la influencia? Pues a través de las clases, los libros que leía. Y gracias a este trabajo que hizo Gabriel Rivera, pues ahí viene todas las clases que tomó. Yo quiero resaltar que la mayor parte de los textos que se leían ahí, en general, en la Academia de San Carlos, en la carrera de ingeniero arquitecto, eran en francés. Y de francés impartieron 4 cursos. Él tomó 4 cursos, eran parte de la currícula. Principios de gramática francesa, lectura, escritura y traducción del francés, conclusión de la gramática francesa y perfeccionamiento en la lectura, escritura y traducción del francés. Y del inglés nada más eran 2 cursos y 2 también del alemán. Fíjense, o sea que no, ya quisiéramos nosotros salir con, ahí a duras penas salimos con hablando español y otro idioma, y pues para hablar 3 idiomas, pues no cualquiera, ¿no? Bueno, los directivos de la Academia de San Carlos decidieron abrevar de la cultura europea en general y de la francesa en especial. Las clases de principios de gramática, los textos, el predominio claro de autores franceses, había pensiones para estancias en Europa, fíjense, y las clases de donde se enfatizaba el conocimiento de los órdenes clásicos de la arquitectura, así lo confirman. En general, todo esto pues son manifestaciones culturales que se dieron en el urbanismo en la Ciudad de México. Ricardo Orozco vivió este ambiente académico. Esta fue su experiencia. Yo insisto en esto porque, pues para rebatir un poco esta idea de que la influencia de Orozco para este plano de Tijuana, su origen estaba en Estados Unidos. Y ahorita vamos a ver cuál es la relación que propongo yo. En la siguiente, esta. Según lo que he leído, o hasta donde he leído, en Francia surge el neoclasicismo y el barroco, también simultáneamente en otros países, pero ahí en Francia fue donde germinó la semilla en un árbol frondoso, ¿verdad? Y Francia influyó, por un lado, a Latinoamérica, bueno, influyó a todo el mundo, ¿no? Pero principalmente a Latinoamérica y a Inglaterra. Poquito después de que surge, bueno, en el caso de Inglaterra se da un caso muy, muy especial, que aprovechan allá un ingeniero en cuanto a la propuesta que hizo, porque se acababa de quemar la mayor parte de Londres en 1660 y algo. Entonces le pidieron a él que hiciera proyectos para el nuevo Londres, y se ve ahí la influencia neoclásica, muy poquito después de que surge en Francia, como vamos a ver ahorita, y en Estados Unidos pues también viene la influencia de Francia, y influencia que se materializa, por ejemplo, en ciudades como Washington, Buffalo y Detroit, y muchas más ciudades que tienen diagonales, pero la clásica y más bella de todas es Washington. En el caso de Latinoamérica, pues el neoclasicismo y el barroco se introdujeron a través de la Academia de San Carlos, y según yo, pues yo lo veo en el mapa de Zaragoza. Y eminentemente producto de este estilo es el Paseo de la Reforma.
que le tocó iniciar a don Maximiliano. El surgimiento del neoclásico en París, este puede ser uno de los íconos en los que se ve ahí ya los valores manifestados físicamente en el Jardín de Versalles, que es toda, vamos a decir, es un libro abierto al mundo de lo que es el neoclásico, ¿no? Es un espacio inmenso que se fue haciendo en etapas, pero ahí estaban todas las propuestas de los urbanistas neoclásicos de París. Del barroco, y aquí espero no confundirlos, curiosamente el barroco nace como en oposición al neoclásico. El neoclásico era apoyado por el mundo protestante, porque era un estilo muy racional, muy geométrico, muy rígido, muy aséptico, y el barroco lo promovió la Iglesia Católica y los reyes, y el barroco tiende a ser un poco diferente en cuanto a que es más libre, más abierto a las figuras curvas, a la flora y fauna, de manera mucho más flexible que el neoclásico. Sin embargo, se integran ambos, y podemos ver en construcciones, en arquitectura y en urbanismo, ambas manifestaciones en el mismo plano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el barroco se dan coincidencias que se dan en el neoclásico. Por ejemplo, las perspectivas ilimitadas a través del trazo de ejes monumentales dan una amplitud indefinida a la imagen del poder. Las plazas se convierten en centros de referencia urbano, dominadas por un edificio principal, ya sea la iglesia o el palacio, y serán decoradas con fuentes, obeliscos, estatuas y planificadas urbanísticamente para crear perspectivas impresionantes. Todo esto hay que irlo ligando con el plano de Zaragoza, porque tiene esos elementos, esas perspectivas las dan las diagonales. Y luego la plaza central de Zaragoza era el centro de todo, ¿verdad? Desaparece así la individualidad plástica de los edificios a favor de un conjunto y fin superior, la ciudad como espectáculo. Se empieza a apreciar la ciudad como espectáculo, como una obra de arte. La siguiente. Son elementos que podemos ir viendo aquí en el plano de Ricardo Orozco. Para empezar, el mismo nombre que propuso él de pueblo, Zaragoza. Ignacio Zaragoza era en ese momento pues el personaje emblemático de la libertad, del progreso, de la independencia y de la modernidad mexicana. A él se le etiquetó, se le simbolizó con todos esos atributos. Pobre Ignacio Zaragoza, no sé qué hubiera opinado él si se hubiera mantenido vivo un poco después. Bueno, ahí están las diagonales, la principal plaza, las 4 secundarias, todos estos elementos que yo veo procedentes del neoclásico y del barroco. La siguiente. Tal vez la idea de Ricardo Orozco era pues poner justamente ahí en la Plaza Zaragoza este monumento pues que ven ahí a la derecha arriba, ¿verdad? De Zaragoza, y esta es una imagen pues de París, estas diagonales que crean remates visuales muy interesantes. Aquí en la zona centro, si ustedes por ejemplo van por la avenida Revolución de norte a sur, al final se ve un cerro ahí lleno de anuncios muy feo, pero que en una ocasión hubo un mural ahí que promovió la señora Quirarte, aquí presente. O sea que Tijuana, a pesar de todo, tiene unos fondos, unas perspectivas muy interesantes, que pocas veces nos damos cuenta de ellas, y en mayor número de ocasiones están llenas de anuncios, ¿verdad? Feos. No están aprovechadas desde el punto de vista estético, ¿no? Cambió el gobierno, dijo, de un color a otro, y ahí empezó el problema. Exactamente. La siguiente, por favor.
Y pues con el tiempo, los primeros años sí se respetaron, me imagino que se trazaron las diagonales, no sé hasta dónde, lo que se pudo trazar sobre la parte plana de lo que es el centro de la ciudad, pero con el correr de los años se empezó a modificar todo. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. Siguiente. Por ejemplo, ahí en ese se ve pues que gran parte, más de la mitad de la ciudad no se pudo construir. Todo esto pues porque está sobre cerros. Esto es lo que se pudo hacer, y aún esto que está aquí achurado, se cambiaron los tamaños de manzanas y de calles. Es decir, lo único que se mantuvo es esta parte. La siguiente. La idea de Orozco era que todo se hubiera desarrollado alrededor del centro geométrico de su plano, que era la Plaza Zaragoza, el comercio, los principales edificios, era el foco, ¿verdad?, de urbano. Sin embargo, todos sabemos que Tijuana se empezó a desarrollar sobre esta vialidad, que es la calle Segunda y la avenida Revolución. En dos ejes se empezó a desarrollar el comercio, principalmente por la Revolución, y también el comercio por la calle Segunda y la vivienda por la calle Segunda. Ahí se empezaron a establecer los primeros tijuanenses. La siguiente. Entonces ese concepto de centralidad desapareció. Aquí otra gran modificación fue que esto fue lo que pensó Orozco en su plano, una regularidad de los terrenos y de los lotes y de las manzanas y de las vialidades. Y aquí ya en este plano de 1925, que coincide con esta zona, podemos ver ya las diferencias. Esto él lo pensó recto, pero aquí sabemos que esta curva que está en la calle Primera se debe a la topografía, pues ahí está hacia abajo la zona norte. Entonces aquí la realidad se empieza a imponer a la fantasía de Orozco, y vean cómo están los interiores de las manzanas, la subdivisión de los lotes, de todos tamaños, de todas formas. ¿Por qué se hizo esto? Pues yo pienso, eso es lo que estoy estudiando en este momento, pero fue un fenómeno resultado de la oferta y la demanda, ¿verdad? No había un comprador para un lote completo, pero él tenía ahí un dinero para una parte del lote, pues el vendedor le cedió una parte del lote, hicieron una división, y así otra, y otra, y otra. Y pueden ver que aquí en este plano de 1929, pues es un galimatías, ¿verdad? Sí, es la siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de una ciudad que la utopía, que también fue un proyecto utópico, se hizo realidad, a diferencia en el caso de Tijuana, que la utopía fue rebasada por la realidad, modificada por la realidad. Es la ciudad de La Plata. ¿Alguien conoce por allá? No, pero el poeta, el escribano de Jorge me explicó muy bien. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo y organizamos una excursión. Yo tampoco conozco La Plata. Y está muy, como pueden ver ahí en ese plano, muy cerca de Buenos Aires, ¿verdad? Miren, es el plano de La Plata, yo lo veo muy parecido al de Tijuana. Sin embargo, y aquí yo invité a un arquitecto que le encanta discutir, y quería que lo viera él esto. Aquí el plano de Orozco, casi puedo decir que fue un croquis de un anteproyecto. Él hizo un croquis así muy sencillo, y hasta ahí llegó. En el caso de La Plata, que fue una fundación, La Plata se fundó 7 años antes que Tijuana, en 1882. Aquí sí fue un proyecto completísimo que duró como 4 años elaborándose, y realizado por un equipo de ingenieros. Se llamaba el Departamento de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, y que integraba más de 100 ingenieros arquitectos. O sea, un equipazo, ¿verdad? Hicieron este proyecto, y como pueden ver, ya desde ahí ya se ve una serie de valores que no tiene el plano de Orozco.
Para empezar, pues están las diagonales. Bueno, ahí las pueden ver. Una serie de diagonales, una serie de glorietas, un eje principal. Ahorita vamos a ver unas imágenes, es precioso esto. Este es el corazón de toda la traza urbana. Sí, estas curvas son del ferrocarril. Y ese es un gran parque que hay aquí. Ahora bien, no nada más hicieron el plano, sino que ese departamento de ingenieros también se encargó de hacer muchos de los edificios con influencia neoclásica, unos edificios preciosos que todavía el día de hoy conservan. Estoy tratando de averiguar cómo les ha ido con esta cuestión de preservar el patrimonio de más de 130 años, una cosa así. Qué tantas dificultades han tenido y que si ha habido modificaciones y cuáles han sido y todo eso. Y porque ahí les va la pregunta, la siguiente. Bueno, aquí muy rápidamente les diré que el responsable del proyecto fue este señor de aquí, Pedro Benoit, perdón, que es el de la izquierda arriba. Ese fue el responsable del proyecto. Sin embargo, pues les repito, era un equipo, pero pues aparece su nombre, ¿no? Como el ejecutor, como el realizador. Y lo curioso fue esto, que no obstante que él nació en Argentina, su padre era francés. Su padre, Pierre, que es Pedro, ¿verdad? En francés, hasta donde yo sea. Su padre era francés y era ingeniero, arquitecto, y traía toda la influencia de Francia, y fue el que influyó para hacer el plano de La Plata. Este señor, Dardo Rocha, se le considera el verdadero fundador de La Plata. Él fue el gobernador que promovió el proyecto. La Plata venía siendo la capital de la provincia de Buenos Aires. Imagínense, provincia de Buenos Aires, imagínense como el Estado de México. Y La Plata viene siendo como Toluca, la capital del Estado de México. Y la capital, Buenos Aires, era el Distrito Federal. Así, ¿verdad? Porque eso me confundí al principio y no entendía cómo era la capital de la provincia y por qué le invirtieron tanto y todo esto, ¿verdad? Pero más o menos así creo que es la mejor explicación. La siguiente. Bueno, esas son ya imágenes actuales. Vean ahí la ciudad de La Plata, en esta vista aérea. Ahí está pues toda la traza original. Hay que proponerla como ciudad hermana de Tijuana. La siguiente. Aquí hay una serie de imágenes, vean la arquitectura. Estaban ahí. Wow. Wow. Igualito. Que aquí. Lo confundí. ¿Qué no es el que hicieron los Fernández ahí? El edificio Fernández? Hermanos gemelos. La siguiente. Esa es una de las glorietas son creo que 16 glorietas. La siguiente. Este es el eje principal que les menciono, y en donde está la catedral, una catedral que creo que la vamos a ver ahorita, también proyectada por el departamento de ingenieros de ahí de la provincia. Fíjense que la uniformidad, a pesar de que hay edificios altos y todo, como que todos mantienen los mismos colores, ¿verdad? Y las mismas formas. La siguiente. Bueno, esta es nuestra Tijuanita, que yo quiero mucho. Claro. Algunos indicios, esto ya lo he mencionado varias veces, algunos de los indicios de esta traza de Orozco están todavía aquí. Estamos sobre ellos y no nos damos cuenta. Miren, por ejemplo, esta es la calle Segunda, y esta es la avenida Revolución, esta es la Plaza Santa Cecilia, y ahorita estamos aquí. ¿Se fijan estas líneas, estas propiedades? Pues es que esto era una de las diagonales y que poco a poco fueron poblando, construyendo.
Curiosamente, uno de los edificios que empezaron digamos, la invasión de los espacios de diagonales fue el Palacio de Gobierno Federal, porque era territorio, que es justamente en este sitio. Cubrió la diagonal que venía por la Plaza Santa Cecilia. Por aquellos que nunca se han preguntado por qué la Plaza Santa Cecilia está en diagonal. Bueno, pues es la razón de que allí empezaba una de las diagonales y terminaba en la Escuela Miguel F. Martínez. Acá también hay otra. No sé, ahí está. Que es un estacionamiento. Yo hasta ver las fotos me di cuenta, entonces fui a ver porque nunca había entrado ahí. Y no, sí está ahí la diagonal. Y se ve más amplia en la siguiente. El Argüello y este espacio. Curiosamente, digamos, el urbanismo en Tijuana, ya en esta etapa que es sobre la mesa plana, que considerada como el primer cuadro de la ciudad, pues surge en esta esquina, en esta vialidad, la Revolución, y curiosamente ahí se decide construir el arco que tenemos ahora. Creo que se construyó para celebrar el nuevo milenio. Sin embargo, pues también es simbólico, sin querer. Creo que en ese tiempo estaba Kiko Vega de alcalde. Sin querer le atinó, porque ahí puede decir que ahí surge el urbanismo de Tijuana. Ahí se dan los inicios de este urbanismo, ¿no? Bueno, entonces ya finalmente la siguiente. Esa es la reflexión que hago yo. Se las voy a leer. El espacio urbano propuesto por Orozco fue concebido para dar asiento a un grupo de habitantes con comportamientos predecibles, fíjense nomás. O sea que yo creo que Orozco no sabía mucho de sociología, ¿verdad? No sabía Y predecibles y racionales. sí que es demasiado. Sí. Sin embargo, la utopía de Orozco de imaginar una sociedad ideal asentada sobre un espacio estructurado a través de un plano ideal se desvaneció con el tiempo. Cuando Orozco pensó el espacio, lo hizo de manera integral y anticipada a su construcción. Y aquí abro un paréntesis. Hasta donde yo sé, es el único proyecto de ciudad que ha habido en Tijuana. Ha habido, y correctamente me lo señalaran más de uno de ustedes, proyectos parciales, ciudad industrial, playas de Tijuana, son proyectos que se anticiparon a la construcción, pero como ciudad no lo ha habido. O sea, que son una serie de islas todas pegadas así, ¿verdad? Tijuana. Bueno, el diseñador otorgó a su propuesta espacial un sentido urbano totalizador para una sociedad uniforme, con las mismas necesidades. Sin perturbaciones individuales, las partes del conjunto funcionarían de manera interdependiente como las piezas en un mecanismo de relojería. Esa es la utopía, pues. Al estudiar el espacio desde el punto de vista de la realidad vivida por sus habitantes, se observa que la comunidad tijuanense lo hizo suyo al incorporar sus propios significados, de acuerdo a sus experiencias culturales, necesidades físicas, funcionales y del entorno natural. Todos estos elementos, el resultado de ellos son las modificaciones al plano. Los habitantes de Tijuana reconstruyeron la propuesta espacial abstracta de Orozco y incorporándole su propia identidad. Ok, ahora yo les pregunto, ¿y en La Plata qué pasa? Por eso se consideran perfectos, ¿verdad? La Plata es una utopía que la están viviendo todavía el día de hoy. Entonces me nacen las preguntas de que ¿dónde está la identidad de los platenses? Si tienen un sistema muy estricto, unos reglamentos muy estrictos para que se conserve lo original.
Yo quiero saber cómo están construyendo ahora, con qué clase de reglamentos, con qué clase de restricciones, porque sin irnos muy lejos, aquí al cruzar la frontera nos damos cuenta que son muy estrictos allá con las cuestiones de habitacionales y de construcción, y vemos pues, la vivienda toda del mismo color, los mismos cercos, no tienen ni cercos, las mismas ventanas, los mismos techos y todo. ¿Y dónde está la identidad de las familias? Aquí nosotros, y ya ustedes dirán si es afortunadamente o no, cada quien hace lo que quiere. Cada quien le pone a su casa lo que quiere, la pinta del color que quiere, le pone un perico enfrente si quiere, o un perro, o un cerco blanco, o una reja negra, o una ventana gótica, o un techo con aguas, o un techo plano, o una cúpula, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿seremos más felices los tijuanenses que los platenses? Sí. Sí, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades a Antonio por esa extraordinaria y magistral conferencia. Un agradecimiento yo muy especial porque esta inquietud por investigar Ricardo Orozco tiene que ver a raíz de Toño, ¿no? Este trabajo que nos ha compartido durante muchos años. Vamos a dar un espacio breve para preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Es alguna respuesta? Sí, porque en la primera diapositiva aparece la frontera y la tercera sección aparece del lado americano. No, la línea que de la que partió Orozco fue precisamente la línea internacional hacia el sur. Entonces, él ubicó ese cuadro a partir de la línea hacia el sur. A ver, esta, ¿no? Esta. No, donde vienen las tres secciones. Ah, no llego a la línea internacional. No. Es una sección. Y la otra, ¿dónde está el Parque Teniente Guerrero del plano? No, en esos croquis no aparece. Si gusta pasarla, por favor. Es casi al último. Más. La siguiente. Esa. Sí, no llegamos al... No. Es una sección más pequeña. Allá veo una y otra. Yo quiero hacer una observación. Yo asistí a la plática que Gabriel dio en torno al ingeniero, no me acuerdo cuánto tiempo, cuando regresaste de la Ciudad de México. Y pudimos ver a grandes rasgos la genialidad del ingeniero. Y lo que yo siempre he observado, a partir de ahora que el doctor ya le puso eso de utopía, porque las otras veces que le he oído esta conferencia yo lo noté, eso está mal. Yo lo que noto es de que por qué si fue tan genio el ingeniero Ricardo Orozco, porque aquí se chafió, o sea, esto estuvo... Porque tengo